este tema de la promoción industrial surge como una especie, al principio una especie de compensación o de un plan para alentar la radicación de industrias en las provincias donde sus economías locales estaban maltrechas o no arrancaban porque no había ningún incentivo para que nadie pusiera allí una industria, una fábrica, procesar algún tipo de objeto para fabricar. Se les ocurre en base a un sistema que es más o menos como un sistema de los que utilizaban en la posguerra europea, que era de subsidiar algún tipo de actividad. Entonces se les ocurre, en lugar de subsidiar algún tipo de actividad, subsidiar alguna región del país. Las regiones que estaban más devastadas por la economía local, porque no tenían nada de producción salvo algunas cosas muy ínfimas, eran en principio La Rioja y San Luis. Y esto surge finales de los 70 más o menos, a raíz de protestas de estas mismas provincias frente a las autoridades nacionales. Entonces lo que se les ocurre es que si alguien tiene un plan de erradicación de una industria para producir algún producto que sea producido con máquinas, con bienes de capital, no se les va a cobrar los impuestos nacionales. No se les va a cobrar y se les va a empezar a cobrar un diferimiento a 10 años, 20 años en el tiempo. Entonces empiezan a instalar fábricas en San Luis y en La Rioja. Todos estos diferimientos de impuestos no incluían producciones regionales cercanas, por ejemplo la vitivinicultura. Claro. Y por otro lado, a las provincias, los gobiernos provinciales que eran beneficiados con esta producción, también se les tenía en cuenta a la hora de hacer obras y bienes y producir obras y obras de infraestructura y obras de construcción como caminos y energética. Pero por otro lado, a los gobiernos provinciales se les ocurre también anular algunos impuestos locales para las empresas de afuera que se radiquen con estas promociones. Así entonces que se eliminan impuestos de los sellos, impuestos a las ganancias locales, algunos impuestos menores locales, inclusive algunos beneficios en las tarifas de servicios públicos para aquellas empresas que se dediquen a producir algo en estas provincias. Con esto quedan en desigualdad las provincias vecinas que no tenían estos beneficios porque se suponía que nadie iba a radicarse en las provincias vecinas, claro, porque no tenían ningún atractivo. Esto es relativo porque si bien efectivamente no tenían atractivo las provincias vecinas, lo que tenían eran beneficios competitivos reales de mercado. Una fábrica montada en Mendoza tiene el beneficio competitivo que tiene una salida al Pacífico mucho más cercana, aunque tenga que pagar más impuestos, ¿no? Lo que se logra, en definitiva, es que algunas fábricas que sí producían en otros lados generaran obras, compraran terrenos en los parques industriales y pusieran sus galpones y sus empresas allí, pero en la realidad no fabricaran nada en ese lugar. Lo que hacían era mandar sus camiones con los bienes que producían. Por ejemplo, había una famosa fábrica de pantalones, de jeans. Mandaban los pantalones desde Buenos Aires y los etiquetaban en San Luis, le ponían la etiqueta hecho en San Luis con diferimiento impositivo de promoción industrial. Entonces esa fábrica se beneficiaba con los impuestos, les salía más barato pagar flete, un camión de ida y vuelta con los pantalones, y no pagar los obreros o la producción, el montar una fábrica real en ese lugar. Entonces se fue desvirtuando esto. Esto es, en los hechos significan miles y miles de millones de pesos, pero en los hechos también significan
un montón de fábricas que parecen fantasmas y que en la realidad no producen y no generan ni puestos de trabajo ni desarrollo de infraestructura en el lugar en donde aparecen. Claro. Cuando esto se descubre o se hace tan evidente, tan público, empiezan a perseguir a quienes cometían estas irregularidades y delitos también, para que efectivamente o monten sus fábricas o blanqueen la situación, ¿no? Claro. Y cada 20 años se abría un cupo, o cada 10 años se abría un cupo para quienes tenían nuevos proyectos poder presentarse en estas promociones industriales de las distintas regiones o países o provincias del país. Esto es más o menos, yo lo que no recuerdo ahora, Alejandro, son fechas. Sí. Pero esto es más o menos la síntesis de cómo funciona o cómo funcionaba la promoción industrial. Bien, fantástico. Como para aprobar estos proyectos y planes, participaban muchísimos funcionarios, por supuesto, funcionarios en la época del proceso, sobre todo es cuando tuvo gran auge. Uh-huh. Sabemos que eran funcionarios que no tenían ningún tipo de control de instituciones de control, de fiscalización, y por otro lado eran funcionarios que no eran precisamente salidas de las academias de economía o de donde se forman los funcionarios, digamos, sino que eran salidos de institutos militares. La formación que tenían para decidir sobre esto era muy pobre y por lo tanto se decidía en base a otros criterios, a quién era más amigo o a quién cotizaba más para obtener